Y ya de regreso, ya saben ustedes que yo les tengo que hacer un par de recordatorios. Primero, que pueden ustedes participar en nuestra tertulia de análisis político mediante el sencillísimo expediente de enviar un SMS al 27442 con un coste de 1,42 €, impuestos incluidos, con un mecanismo que es de una facilidad pasmosa. Ya saben ustedes que escriben LD, que son las siglas de Libertad Digital, dejan un espacio, consignan su opinión y lo envían al 27442. Y todos los días, entre aquellas personas que participan en nuestra tertulia de análisis político mediante este expediente, nosotros sorteamos un lote de concurso SMS que incluye 2 libros de autores de la casa, un colgante de teléfono, un DVD de música clásica Unitel, un lote de fotos dedicadas y uno de mis libros. Esta semana, en concreto, estamos sorteando el libro que aparece incluido en ese lote. Es una novela que se titula La hija del Papa, y que, claro, hace referencia a la hija del Papa Borgia, es decir, a Lucrecia Borgia, a sus relaciones con el humanista Pietro Bembo y, por supuesto, a todo lo que era la situación de la Italia renacentista. Todo esto combinado en un escenario en el que se habla de la reunificación italiana en 1871. Por cierto, la ganadora de ayer de este lote fue María del Mar Mendoza Peña de Madrid, de manera que María del Mar Mendoza Peña de Madrid recibirá en los próximos días este lote de regalos, incluido un ejemplar dedicado de la hija del Papa. Y segundo recordatorio, cómo va la lista de los premios Rufete y Camachuelo, que en fin se decidirán, no voy a decir en las próximas horas, pero casi, en los próximos días. En el caso del Rufete, en cabeza va Zapatero, seguido por María Antonia Iglesias, Rubalcaba, El Rey y Enrique Sopena, y en el caso del Camachuelo, en cabeza va Alcaraz, seguido execuo por Esperanza Aguirre y Federico Jiménez Los Santos, por Luis del Pino y por un servidor. Y ya sin más preámbulos, si les parece, entramos en nuestra tertulia de análisis político y me va a permitir que les pida su opinión sobre el caso de la Lacrana, que según una resolución de hoy de la Audiencia Nacional se establece que, por supuesto, el gobierno de Rodríguez Zapatero pagó el rescate a los piratas. Es más, se establece que sin ningún género de dudas. Sí, ningún género de dudas, perdón por empezar. Y también se explica el procedimiento, y es textual. Llegó un tal Pepe a Nairobi, un individuo de unos 45 años con aspecto español. Esto de Pepe en Nairobi, de verdad es que me parece algo impresionante. Como Rufete en Lorca. Pues el relato es digno de ese tipo. Más, o sea. En torno a los 10 millones de dólares era la cantidad inicial que pedían los piratas de la Lacrana, piratas, terroristas, delincuentes internacionales. La sentencia es particularmente significativa tal día como hoy. Es decir, mientras y llegó un tal Pepe a Nairobi. Ay, Dios mío. En fin, sí. Es delirante, no tiene otro calificativo, es una locura. Pero es la verdad. Es decir, un tal Pepe. Pepe aquel, el que desapareció de vacaciones, el tradicional Pepe español, ¿no? Sí, el que va a Nairobi a dar dinero a los piratas de toda la vida, claro, es una institución, sí. Como es la horchatera o la castañera de toda la vida, sí. Este es nuestro hombre en Nairobi, el enviado de la CIA, en fin, y este es un personaje que, en fin, pues llega a un acuerdo con los piratas, se paga y aquí paz y después gloria. Entonces, resulta que la ministra de Exteriores tiene hoy el cuajo de negarlo. Es decir, entonces se lanzan desde un helicóptero. Se lanza el dinero, se lleva a cabo una operación digna de mejor causa. Si les parece, vamos a establecer los hechos y luego tenemos las declaraciones de la ministra para paladearlas. Pero entonces llega Pepe a Nairobi y lanzan el dinero desde un helicóptero. Ya se pone a conversar telefónicamente con los terroristas, establece los contactos, les convence de que los dos detenidos, los dos piratas capturados, pues ya no se puede hacer nada con ellos porque están en un barco español, sí, pero bajo disciplina de la OTAN y que entonces de ahí no pueden salir. La OTAN es una cosa seria, no es España. Sí. De ahí no pueden salir estos piratas, entonces que o hablan del dinero o no pueden llegar al fin, o no llegan a ningún acuerdo. Los piratas, pues bien, vale, pues ante esa tesis se ponen a hablar de dinero y se produce el pago. Y entonces Pepe es la figura clave. Pepe. Esto es día Pepe que no sabemos quién es, obviamente. No, Pepe de identidad desconocida, un tal Pepe. La sentencia no puede fijar ni si es un miembro de CNI, ni si es un amigo de Esperanza, de Trinidad Jiménez, o de María Teresa Fernández de la Vega, que entonces era la mamá de Tarzán. Pero hay que decir que el tal Pepe pertenece, según la sentencia, a organismos internacionales relacionados con el gobierno, que eso es lo que
dice la Audiencia Nacional. Pepe es un enviado español, es un enviado del gobierno. Llega ya con poderes y con dinero y con tal horario. Con ese nombre suponemos que sí, pero... Y esto, el día de que el mundo está más o menos analizando y valorando positivamente por la contundencia de los Estados Unidos frente a el procedimiento de las democracias occidentales. Francia ha dado ejemplos recientemente de este tipo de actuaciones. Francia es muy criticable por unas cosas, pero por otras pues se maneja con una cierta contundencia en el plano internacional, para evitar la proliferación de piratas y de delincuentes que aprovechen esta dadivosidad del gobierno español pues para ir capturando nacionales y pedir rescate por ellos. Y esto es la sentencia de la Lacrana. Entonces Pepe es un español que trabaja para el gobierno en organismos internacionales. No queda. Yo, sinceramente, de la lectura, y he de reconocer que ha sido apresurada de la sentencia de la Lacrana, y no sabría determinar si Pepe era del gobierno, del Ministerio de Exteriores, tal. Sé que Pepe era un enviado del Ejecutivo. Vamos a hacer una cosa, tenemos que ir a la pausa. Entonces, si le parece, doña María, a la vuelta vemos a Trinidad Jiménez y luego le concedo a usted el uso de la palabra para que se explaye todo lo que buenamente quiera. Regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso. Antes de ver las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, les voy a leer un SMS que me ha dejado perplejo porque dice: hay que ser muy malo para que te mate el Premio Nobel de la Paz, en referencia clara a Obama y a Osama Bin Laden. Bueno, si les parece, vamos a ver esas declaraciones de Trinidad Jiménez y luego le cedo la palabra. Doña María. Bueno, en primer lugar tengo que leer la sentencia para ver exactamente en qué términos se expresa, porque como saben el gobierno español en todo momento defendió que no hubo pago de rescate por parte del gobierno. Por tanto, sigo manteniendo lo que en su momento dijeron el presidente del gobierno y la ministra de Defensa, que se refirieron expresamente a este asunto. Esta es como el personaje de mi cuento de las 9 de la noche, ¿no? Claro, y luego dice algo así exactamente igual. Luego dice algo así como que es muy indeterminado, porque la sentencia de lo que hablas de organismos internacionales vinculados al gobierno, ¿no? Entonces dice que esto es un concepto algo indeterminado y que ellos siguen manteniendo que no ha sido el gobierno. Ya nos imaginamos que el tema de claro, que no sería el Consejo de Ministros al completo el que se subió en un helicóptero y empezó a lanzar bidones. Eso ya nos lo imaginábamos. ¿Qué es eso de los bidones? No, es que yo le decía antes a Pablo que además había obviado la parte del relato que hace referencia al lanzamiento, yo no sé si de los bidones, porque efectivamente la cantidad tampoco es tan ¿Pero qué es eso del lanzamiento de bidones? De bidones con el dinero. Para que al mar. Vamos a ver, o sea... Pero si 4 millones de euros en billetes de cómo se hacen estas operaciones, porque no tengo ni idea. Pero yo entonces, desde un helicóptero... No, Pepe da las órdenes. Dice, ok, ya vale, hemos llegado de acuerdo. Alguien lanza el dinero en bidones desde un helicóptero. Sí, aquí hay varias versiones. Una es la de don Pablo Planas, que dice que eran bolsas de deporte. Yo tenía entendido, pero... Intuyo que debe ser algo hermético para que no entre el agua y pueda mojar el dinero, pero bueno, en cualquier caso, bidones, bolsas de deporte, en fin, lo que sea, lanzar al mar para que los piratas se hagan con el dinero. Y entonces, una lancha de los piratas era el procedimiento, la historia del rescate, de verdad, ¿eh? La historia del rescate de la Lacrana, en fin, hay detalles nuevos en la sentencia, pero está bastante contada, fue en fin, bastante pública en su momento. Fue un operativo, en fin, muy importante, con helicópteros, patrulleras, en fin, para pagar un rescate, cuidado, no para asaltar ninguna mansión fortificada ni nada por el estilo. Se trataba de pagar un rescate y de acabar ese tema cuanto antes, y tal como cuenta María, fue un auténtico esperpento nacional trasladado a la escena internacional y en concreto delante de las costas de Somalia. Y después, con ese dinero, hubo periodistas españoles que pudieron relatar cómo en varias aldeas somalíes se hacían grandes bodas y orgías de días de duración y unos gastos con 4 millones de euros, vamos, alucinantes, o sea, consumo de drogas, bueno, de todo, o sea, lo que uno se puede imaginar, en fin. ¿Eso va en ayuda al desarrollo o en alianza de civilizaciones? O a cuenta de los vascos de la Lacrana, de los del Atunero. La cuestión al final es que España pagó y eso
En aquel momento, frente a lo que le estaba sugiriendo Francia, Italia y otros países, diciendo no se puede aceptar este chantaje porque es es lo que están deseando es la vía abierta que tienen los piratas de somalíes, en fin, de esa zona del mundo, para seguir manteniendo su actividad delictiva. Pero no. En fin, el gobierno estaba muy presionado. El otro lado, hay la presión de un país que dice, ¿cómo es posible que unos piratas somalíes que maltrataron, porque el relato que hacen los tripulantes de la Alacrán sobre el maltrato al que estuvieron sometidos durante más de un mes, es decir, vejaciones, en fin, las peores torturas que nos podamos imaginar, sin poder cambiarse de ropa, permanentemente con la posibilidad de ser ejecutados, unos individuos, pues, es decir, que creen que iban drogados durante buena parte del día, fuera de sí, enajenados y con Kalashnikov, en fin, armados hasta los dientes, paseándose por la cubierta de la Alacrán y manteniendo a la tripulación en unas condiciones absolutamente deplorables. Es decir, que en un momento dado la opinión pública española era bastante favorable al pago del rescate, si esa era la única vía. Es decir, y aquí tenemos poca costumbre de los baños de sangre o de las actitudes, es decir, firmes por parte de la administración, digo en España. Y había esa presión. Ahora, desde luego, tal como se montó el operativo, es una chapuza. Es decir, lo propio del gobierno, lo propio de un gobierno socialista, una auténtica chapuza. Y además una chapuza que al final pues todo se acaba sabiendo. Y se acaba sabiendo detalles tan hilarantes, desgraciadamente hilarantes, porque hablamos a fin de cuentas de un drama, como lo de Pepe, el mediador del gobierno. Ahora hemos visto las declaraciones de la ministra de Exteriores, que ella realmente hoy, y con la que se le ha venido encima, no tenía mucho margen de maniobra. Podemos aquí estar comentando lo que dijo, lo que no dijo o cómo lo dijo. Pero aquí el problema de fondo es un gobierno, hay una sentencia ahora mismo, hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice que un gobierno español ha vulnerado la ley. Claro. Ha vulnerado la ley, es una cosa además de principios, ya no es cuestión ni del dinero ni del orden, es un tema de principios. Los gobiernos están para resolver los secuestros por cualquier vía menos la del pago. Es que es la perversión del sistema jurídico, de las garantías, de quien tiene que tener la perspectiva y el liderazgo. Más que nadie, por un particular puede tener la tentación de pagar un rescate si le secuestran a un hijo, un familiar. Es muy humano porque además dice, bueno, si luego secuestran a otro, pues ese no es mi problema, que el Estado los proteja. Ya que no me protege a mí, que el Estado proteja a la siguiente potencial víctima de un secuestro de una banda internacional o de un delincuente común. Pero el Estado, que es quien tiene la perspectiva y la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos, es el último que puede vulnerar ese tipo de normas. El último. Además, perdón María, es solo una acotación, además lo pones en comparación con lo de Miguel Ángel Blanco, y aunque sea una comparación difícil, te da la prueba de la catadura moral de un gobierno, del gobierno de aquella época y del gobierno de esa época, de esta época. No, es que yo estoy muy de acuerdo. Es que, a ver, estamos hablando de la puesta en funcionamiento de una política de apaciguamiento en el exterior, apaciguamiento y cesión. Vulnerando la ley. Vulnerando la ley. Pues el apaciguamiento como postura política me parece en general repugnante. Pero si encima eso no solo se basa en una política cobarde o de falta de liderazgo, sino que además directamente vulnera la ley. Sí, pero es el caso, es que hablaba ahora Pablo de Miguel Ángel Blanco, pero es el caso, claro, lo que se discute de este gobierno no es que se haya equivocado más o menos en el diseño de una política económica con el resultado de 5 millones de parados, es que no es eso, es que además es que hay casos como es este en el que se puede haber cometido un delito de Estado, o el caso del Bar Faisán, en el que también está la sospecha de que el gobierno ha cometido otro delito de Estado, es decir, estamos hablando ya de delitos de Estado. No se está hablando de que percibieron tarde que podía haber indicios de crisis económica. Sí. No, es que estamos hablando de que unos señores han cometido un delito y encima han engañado sistemáticamente, y cuando se sabe, porque la Audiencia Nacional dice, oiga, es que estos señores pagaron un rescate, porque no puede ser más claro hablar de organismos internacionales vinculados al gobierno, la Audiencia Nacional. Entonces sale la señora Trinidad Jiménez y dice, no, yo insisto en que nosotros no hemos pagado ese rescate. Y yo me pregunto, ¿no hay ningún juez en España que investigue un asunto tan sumamente grave como este? Porque la situación es de indefensión total por parte de la ciudadanía. Ya creo que es una cuestión esta, como la del caso Faisán,
que son dos asuntos de extrema gravedad, ¿no? Pero en esta, lo primero que demuestra es que el gobierno no es cierto cuando dice que respeta las sentencias judiciales. Las respetan y las acatan y las atienden y, en fin, les da carpetazo en las bandeas según Llegado el caso, además, miente sobre la sentencia. Pero le sale gratis, es coste cero. Claro, eso es cierto. No tiene, a la ministra Trinidad Jiménez, pues bueno, se le va a perdonar esta y todas las... Como se le puede perdonar a Carmen Chacón la incongruencia manifiesta que supone pues el haberse puesto en primer tiempo de saludo con el asunto de Libia. En fin, con una aprobación tardía por parte del Congreso de los Diputados, que era una cosa, ¿verdad?, que condición sine qua non para cualquier actividad exterior bélica de España. Pues no, pues ahí se empezó a bombardear a Gaddafi y después se pidió la autorización. Es decir, tú déjame hacer y luego ya resolvemos en el Congreso lo que tengamos que resolver. Sí, pero es que el gobierno no respeta, es decir, no se para ante nada, es decir, su política exterior, su política interior, su política en relación a la delincuencia internacional, al terrorismo internacional, al terrorismo de casa, etcétera, es siempre la misma. Comprensión. Es el pragmatismo, la comprensión, Pablo, es que el además, apaciguamiento. esa decisión del gobierno... Una última cosa, y es una pena que no hayamos podido tener un poco más de tiempo con el diputado Bermúdez de Castro, pero es que a veces da la impresión, hombre, si el PP seguro que está intentando hacer lo mejor que puede y está intentando controlar al gobierno y está intentando encauzar las cosas en relación a Bildu, pero es que uno llega a pensar que es que este gobierno está prolongando la existencia de ETA de manera artificial, porque con ETA, pues no sé, yo no me atrevo a decir que se podría haber acabado hace 5, 6 u 8 años, pero hombre, ETA lleva mucho tiempo, demasiado tiempo en el tiempo de descuento, es decir, en la prórroga. Es decir, ETA como fenómeno policial, seguramente como fenómeno delictivo podría estar, en fin, mucho más débil de lo que está si no hubiéramos tenido durante años una discusión sobre si lo van a dejar, si no lo van a dejar, si Bildu, si Sortu, si ANV. Si se hubiera aplicado toda aquella estrategia que pasaba por el aislamiento internacional, la explicación de qué era ETA en el exterior, por la vía policial y por la contundencia jurídica, sin atajos, sin GAL y sin vías intermedias, solo con la ley, ETA probablemente hoy estaría mucho más débil de lo que dicen que está. Sin embargo, hoy sigue en política, es decir, una de sus actividades principales las mantiene y es por estas cosas, por lo que decíais del apaciguamiento, es decir, pues el apaciguamiento nos ha llevado a la prolongación artificial de un fenómeno que en España podía estar, en fin, eliminado desde hace 5 o 6 años. Zapatero podría haber eliminado en la primera legislatura a ETA si no le hubiera dado oxígeno con la negociación. Y luego hay que recordar, Pablo, un poco volviendo a lo de la Lacrana, que es que la decisión entonces del gobierno español de pagar ese rescate, ya se puede decir abiertamente porque lo ha dicho la Audiencia Nacional, además influyó notablemente sobre el resto de países que también estaban padeciendo la misma situación, ¿no? Y fortaleció este tipo de actuaciones terroristas precisamente en base a que un secuestro acababa con el pago de un rescate, ¿no? Entonces ya no es solo el daño interno que este gobierno ha realizado, ¿no? Es que además hay un daño exterior a la imagen de España muy notable, ¿no?, con este tipo de actuaciones. Y yo no sé, pues hasta qué punto este asunto debería quedar aquí, ¿no? O a lo mejor investigarse desde otras instancias. Por favor, este asunto puede ser materia penal. Claro, por eso. Y en este asunto, además, hay una implicación directa del presidente del gobierno, hay una implicación directa de María Teresa Fernández de la Vega y hay una implicación directa de Karma Chacón como mínimo. Como mínimo. Era... Y es gente que en cualquier otro país del mundo los habrían citado. Los dos candidatos en... Sí. No, pero además, hay cosas que, claro, es muy impopular decir, pero la verdad es que mi memoria falla un poco en los últimos tiempos, yo creo que nos pasa a todos a traspasar ciertas edades, pero si no recuerdo mal, y me corregís, el barco en cuestión, no estoy justificando a los terroristas, sino que estoy poniendo un elemento que creo que hay que poner en la mesa para ser honesto con todo. Ese barco incumplió las normas fijas por el gobierno español. O sea, tenemos un gobierno que fija unas normas y que tiene que hacer de papá, vulnerando la ley del Estado, porque alguien temerariamente pone en peligro sus vidas y arrastra al Estado a una situación complicada de política internacional y de política de seguridad. Y aquí no pasa nada, o sea, a nadie le ha pasado nada. Es decir, tampoco, al responsable de la Lacrana nadie le ha juzgado por vulnerar unas normas.
No lo sé, digo. No. Lo que pasa es que... Porque como ya fue víctima no puede ser... No, hay un factor, en toda esta historia hay un factor que Pablo... Es la responsabilidad de cada uno, sobre todo de quienes tienen responsabilidades. Un capitán de barco tiene responsabilidades y un armador de un barco tiene responsabilidades y debería hacerle frente. O solo cuando uno se le agujerea un petrolero delante de una costa es responsable y hay que juzgarle, pero si vulnera las normas que le fija su propio gobierno porque sabe la situación que hay, la vulnera, no solo no le persiguen judicialmente, sino que encima le rescatan vulnerando las leyes. Es que Perdón, todo esto, desde el primer momento... También de memoria. Y ahora, en la actualidad, hay 2 españoles secuestrados por piratas. Formaban parte de la tripulación de otro barco, etcétera, pero hay 2 españoles retenidos por piratas somalíes. O sea, seguimos en el mismo momento, con el mismo problema. Llevan un mes y medio. Porque debe de ser auténticamente el cuerno de la abundancia para los somalíes secuestrar un barco español. Sí, pero yo no me quiero dejar de acordar de estos 2 españoles y de sus familias, que están actualmente secuestrados. Aquí hay una cuestión que usted mencionaba antes, que es el tema de, bueno, había una petición unánime, ¿no?, de la sociedad española para que se pagase ese rescate, ¿no? Yo leía hace eso unos está días... por ver, ¿eh? Bueno, no sé si era unánime. Las familias habían conseguido acceder a la televisión, a los medios de difusión masiva, y a través de esos medios de difusión masiva estaban yo estoy absolutamente concerniendo al país con su causa. Pero el problema es que lo que se ha restado a la opinión pública durante todo este tiempo es la incertidumbre, el dolor, como una forma de control político, ¿no? Y por eso, efectivamente, en situaciones así, pues al final los medios pueden teledirigir a la opinión pública para que se produzca esa unanimidad solicitando que se cometa un delito por parte del gobierno, y es pagar ese rescate, ¿no? Decía Kissinger que, con respecto a Chamberlain, que el pueblo, bueno, me dice algo así, ¿no?, que el pueblo democrático penaliza el desastre, ¿no?, en cuanto esto se realice un poco para cumplir con sus deseos inmediatos. Eso es verdad. Lo que pasa es que para que un pueblo sea democrático tiene que estar fundamentalmente informado. Y eso es lo que no ocurre aquí. Es decir, tenemos una sociedad profundamente desinformada hasta el punto de que esta noticia mañana, pues bueno, pues pasará sin pena ni gloria. Efectivamente no habrá ningún... No se entera nadie, no la comenta nadie. Mañana pues volveremos a hablar otra vez de fútbol. Volveremos a hablar de Bin Laden, pero la sentencia a la Lacrana yo creo que estará en los periódicos. Pues también aparecerá, pero bueno, será flor de un día, posiblemente, y ya no volvamos a escuchar un asunto tan grave nunca más. Es decir, y desde luego no vamos a ver ningún tipo de actuación judicial. El problema está vivo, ¿eh? Hay 2 españoles, insisto en eso. O sea, no es un problema de ya la sentencia. Pero a nivel político el tema está acabado. O sea, hoy, escuchando a la ministra de Exteriores decir, nosotros insistimos que no hemos pagado ningún rescate, pues evidentemente con tal impunidad podemos deducir que no se va a producir ningún tipo de consecuencia ni de política para nadie. Fundamentalmente para nadie del gobierno. ¿De algún dirigente de la oposición que haya hecho un comentario sobre la sentencia y sobre las declaraciones de la ministra? De momento lo único que hemos oído ha sido en este programa. El diputado Bermúdez, o sea, yo no, en fin, pero no quiero prejuzgar las intenciones de la oposición. Yo creo que la oposición ya no da abasto, porque la verdad es que el día de hoy es pero no, yo difiero, discrepo de tu tesis. Yo creo que la sentencia de la Lacrana, sí, hombre, es decir, es una sentencia de la Audiencia Nacional. Alguien a lo mejor puede cuestionar la ¿Tú crees que vamos a... o sea, ¿qué es lo que piensas que va a ocurrir? Creo que la agenda informativa tiene en el asunto de Osama Bin Laden un aspecto principal, pero después Bildu, y las cosas, cada cosa tiene su cauce, y Bildu y la Lacrana y los temas de política nacional también interesan. Que no sé si a la gente, bueno, bien, la gente muchas veces de las audiencias, en fin, no sé, hablamos mal de las audiencias, los periodistas, o decimos no entendemos por qué no les interesan unas cosas u otras, a lo mejor es porque nosotros no las vendemos suficientemente bien. Es decir, en el caso de la sentencia de la Lacrana ayuda mucho a la propia redacción de la sentencia, ¿no? Es decir, porque claro, el poder sacar punta humorística del tal PP, pues en fin, puede que sirva para que la gente lo comente, lo hable en otro Pablo, tono. pues yo creo que esto se va a quedar en esto, en el chiste, en la anécdota, en que el gobierno va a negar por completo que esto se ha producido. Aquí no va a haber ninguna investigación judicial al respecto. No lo sé, yo no sé si toda la prensa va a guardar silencio. Es decir, hoy por hoy... No, sino que posiblemente mañana vaya publicado, que sí, pero que eso no va a tener ninguna consecuencia política, no me cabe ninguna duda. Pero que yo creo que los medios
No Va a pasar veo como yo pasa a en tantas Trinidad cosas. Jiménez dimitiendo por esto, ni a Zapatero. Vamos, no lo han hecho por el Trinidad caso Jiménez Paisán, que tampoco es lo mucho más No grave. cabe la menor Pero duda vamos. de que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, creo que va a prevalecer la ley de la impunidad que caracteriza a esta casta política, pero no deja de ser lamentable. Hombre, Es por decir, supuestísimo. aquí una señora que ahora mismo es consejera de Estado, sin ningún mérito para ello, como es María Teresa Fernández de la Vega, salvo que se considere mérito para ser consejero de Estado el haber sido un lacayo de Rodríguez Zapatero, pues va a salir de esta historia que es que ni se la va a mencionar. Carme Chacón supongo que seguirá siendo la candidata a suceder a Zapatero del Partido Socialista de Cataluña, Pero vamos, que está muy compungido porque Bildu, que es una franquicia de ETA, no va a estar en las próximas elecciones. Y evidentemente pues aquí va a haber una impunidad absoluta. Pero no deja de ser un escándalo. pero un escándalo no solo de Carme Chacón o de María Teresa Fernández de la Vega, de todo el gobierno. No, pero sin de duda. todos los señores que están sentados en el Consejo de Ministros. O sea, que quede claro, lo que yo pienso es que no va a haber absolutamente nada. Pues hoy hablaremos de esto un poco más o menos indignados, nosotros. Es más, otros no hablaremos tanto. nosotros, porque Nosotros, habrá otros que no efectivamente, otros hablarán. no hablan de esto. Y bueno, pues mañana no pasa nada. Es decir, la impunidad con la que se maneja la clase política española es absoluta. En una situación de anestesia general de una sociedad que solo está informada de lo que los medios de comunicación quieren informar. O las series de televisión, o aquí es donde yo creo que hay un tema complicado en España hoy. Yo creo que no es tan notable en otros sitios. No es que cada uno esté informado de lo que los medios quieren informar, es una vez que uno elige un medio de comunicación, ya sabe qué información va a recibir y cuál no. Es decir, y eso es casi transversal, no nos engañemos. Es decir, la ocultación por muchos medios de noticias o de informaciones que pueden poner en tela de juicio toda una línea editorial o un posicionamiento, quedan completamente enmascaradas, en el mejor de los casos reducidas a breves, y en otros, sin más, no publicadas. Claro. Pero mire, Entonces, es decir, cada uno se alimenta con los medios. Le está ocurriendo una cosa que empobrece al país y a su espíritu crítico. Es decir, y posiblemente todos los que de alguna forma estamos relacionados con los medios de comunicación, alguna responsabilidad tendremos. Estamos generando unos medios en que la información tiene, en unos el sesgo es escandaloso, en otros sencillamente es matizado, a gusto del consumidor, que a su vez elige los medios que piensan y dicen lo que él quiere decir y le dan munición para defender su posicionamiento ante determinadas cosas. Con lo cual el empobrecimiento mental al que podemos llegar, empobrecimiento mental crítico y empobrecimiento de conocimiento de información, es muy complicado. Pero fíjese, vamos a ver una serie, o no sé si se está emitiendo, del 11M, por ejemplo. Veremos una Dios serie, nos ampare. Veremos, yo creo que no sé si hicieron algo de la Lacrana, pero seguramente nada. Hombre, Torrente podría hacer una. Torrente 5 podría ser Torrente en la Lacrana. Tienen historia para ello, ¿eh? O sea, es decir, hemos conocido los detalles de Pepe, de los bidones, del helicóptero, de ese Consejo de Ministros. Tienen material para hacer una serie sobre el asunto. Sí. ¿A que no vamos a ver esa serie y ese Consejo de Ministros decidiendo si se paga o no se paga el rescate y de cómo Vamos Pepe a ver, luego... doña María, no hay una predicción que esté usted haciendo esta noche que sea fallida, pero también hay que decir en honor a la verdad que tampoco son tan difíciles. Es que la versión oficial del 11M sí vamos a ver en una serie, ¿eh? Entonces, quiero decir que al final no son los periódicos, que es lo que me refiero, no es solo los periódicos, los medios de Internet, los que crean la opinión pública, son fundamentalmente en este país, es fundamentalmente la televisión. Es verdad. A través de sus informativos y a través de sus series y de programas a lo largo de toda su programación, ¿no? Entonces, al final, a la gente le interesa lo que la televisión dice que tiene que interesar. Y si no se consiguen los objetivos mediante los informativos, pues entonces se hace una serie. Bueno, para casi que quede más clarito todo. Yo, sin embargo, creo que la repercusión de los informativos es mayor que la de las series. Salvo que sea una serie larga, ¿eh? Vamos a ver. Si usted hace una serie de 2 episodios, como el 23F, Adolfo Suárez, etcétera, yo creo que el eco es escaso. Bien, César, los informativos... Ahora, si del 11M hacen una serie que dure 2 meses, es muy posible.
No, los informativos, en el caso, por ejemplo, de Televisión Española, cuando ha surgido toda la polémica, los informativos al final, pues bueno, pueden hablar más o menos, pueden dirigirse más, pero la gente primero los percibe con ciertos filtros y luego hay un orden establecido, ¿no? Es decir, un cierto control. Por parte, estoy hablando de los informativos de Televisión Española. Las series, la gente observa las series sin ningún tipo de filtro. Lo que dicen esas series es veraz, es la verdad, y nadie lo discute. Y entonces, al final, yo creo que el impacto, verdaderamente, el impacto sobre el espectador se produce, el mayor impacto en las series de este tipo y en los programas, de los muchos que hay, algunos de ellos en Televisión Española, precisamente del señor Roures, ¿no? Y además muy preocupado de que no se lo quiten. Son los programas como España Directo, me refiero, y este tipo de programas los que al final generan o van configurando lo que es la opinión pública. Yo creo que sí, pero ahí estamos hablando ya de un programa que es más dilatado. Es decir, vamos a ver. Cuéntame, por ejemplo. ¿Y las series estas de 2 capítulos? Yo ahí soy menos optimista, porque además las voy viendo. O sea, yo las de 2 capítulos las veo porque luego las acabo comprando y las veo y todo lo demás. Hay algunas que me parecen medio tolerables, otras me parecen sinceramente espantosas. Y no tengo yo muy claro que sean ni siquiera fáciles de entender. Por ejemplo, yo vi la de Adolfo Suárez, que no estaba mal. Bueno, pues la de Adolfo Suárez, que no estaba mal y que incluso al final cantaba las loas del personaje y todo lo demás, sobre todo el segundo capítulo era incomprensible para alguien que no viviera los años 70 y además le interesara mucho lo que pasaba en España. O sea, estoy convencido de que una persona que no viviera la transición, además con interés, esforzándose por saber lo que sucedía, entienda el segundo capítulo, porque es incomprensible. O sea, suceden cosas que está todo en el aire, lo que ha podido suceder, y si tú lo viviste, dices, es verdad, ahí es cuando Abril Martorell se la jugó. César, yo no sé, la verdad es que voy a decir algo que no sería lo que tú tenías en mente, pero es lo que yo sí tenía en mente cuando te estaba escuchando. Cuando hablamos de las series, no de los informativos, sino de las series que pueden influir en la visión de la vida y de la política en España, yo no pensaba, y me parece que María tampoco, en esa serie de contenido político, sino precisamente en las que no tienen contenido político. Precisamente eso es lo que yo estoy diciendo. De contenido político explícito. Yo creo que una serie, vamos a ver, es que yo creo que ni siquiera tiene que ver con el contenido que sea más explícito, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la perdurabilidad de la serie. Es decir, una serie de 2 episodios, en eso estamos de su acuerdo. impacto en la gente es escaso. Una serie que dura toda una temporada, no digo ya si son varias temporadas, efectivamente el impacto que tiene sobre la gente es muchísimo mayor. También es verdad que eso que es cierto, es decir, yo creo que en términos generales eso no tiene discusión, también es verdad que llega un momento en que la gente se cansa, sobre todo si se ve demasiado, es decir, hay que hacerlo con cierta sutileza. Y yo creo que ha habido, y la prueba sería el caso de Cuéntame, es decir, yo creo que ha habido años, ha habido temporadas de Cuéntame de un enorme éxito, porque era bastante neutro en sus inicios, y ha habido un desplome de la audiencia en otras épocas porque no es tan neutro. Y porque además la gente lo recuerda bastante y no se siente Es el diseño de los personajes, don César, no tiene que usted irse a Cuéntame. Hay una serie que se llama Aida. Le llegaron a acusar de dar una visión edulcorada del franquismo. Después, inicialmente. Ha sido todo lo contrario. En el caso de Aida, o en el caso de aquella Siete Vidas, aquello era una constante producción de chistes Amar en tiempos revueltos. No, eso es otra. Amar en tiempos revueltos y la República son las versiones edulcoradas de la República o las versiones críticas de los primeros años del franquismo, en la que los sacerdotes son todos malos, malísimos, la señora de la casa es una bruja insoportable, y, en fin, y los obreros, etcétera. Pero es una versión maniquea de la historia, seguramente muy eficaz por el tipo de público a quien va dirigido, por el horario y porque son de audiencias realmente importantes, ya no masivas, porque ya nada en televisión tiene una audiencia masiva. Entonces, yo por También eso... hay gente que se descuelga de eso, tengo que decir. Bueno, tienen audiencias importantes, pero ya no masivas. Ya no hablamos de aquellos 3-4 millones de personas en España que seguían una serie. ¿Por qué? Porque ahora la oferta televisiva es muy grande. Curro Jiménez, para que nos entendamos. Exacto. No, bueno, pero muy son grande. Y no solo es eso, y es ¿por qué en España la Sexta tiene 3 canales para en uno emitir porno, en el otro anuncios de tarotistas y en el tercero hacer información y agitprop? Yo tal vez ese sea un problema. Ahora,
fiar toda la capacidad ideológica del gobierno socialista o la persistencia sociológica en votar socialismo a la manipulación de los medios de comunicación, hombre, no. Pues también nosotros tenemos una responsabilidad. Es clave en una cosa. Ustedes hablan de las series, el diseño de los personajes, pero ahí yo lo veo, perdona, los María. ambientes. Yo creo que el Partido Popular se equivoca a la hora de plantear, y lo digo sinceramente, a la hora de plantear el problema en los informativos, en el control informativo de las cadenas, que ese no es la clave, que la clave está en la producción de contenidos. Y aunque mañana el Partido Popular gane Andalucía, Extremadura, todos aquellos canales autonómicos que están en manos ahora mismo del Partido Socialista, la producción de contenidos, porque no hay productoras de contenidos de derecha o de centro derecha o liberales, no existen porque está masivamente en manos de la izquierda o del nacionalismo catalán, va a seguir masivamente en manos de la izquierda y del nacionalismo catalán, y por tanto la opinión pública seguirá en la misma línea en la que está precisamente ahora, porque el Partido Popular cree que tú mismo lo has dicho. Yo estoy de acuerdo con eso. No hay productoras de sesgo conservador. No existen. ¿Y eso es problema de quién? No existen. Vale, ¿y de quién es problema? No, de quien sea. Yo me limito a analizar el problema. Yo creo que ahí no tiene sé. que ver, María, yo no creo que traigo la titularidad. Yo ahí creo que no es una cosa política ni de pasar propaganda política enmascarada. Yo creo que es mucho más profundo. Se ha impuesto un pensamiento único en el cual nadie se atreve, aunque piense lo contrario, a ir en un discurso diferente. Bueno, y quiero decir, hay intentos, pero exigen demasiado arrojo. Exactamente, muy tímidos. Y yo cuando hablo de series mucho más de andar por casa. Yo qué sé, pues desde... Hubo una época que seguía varias series porque me interesaba el fenómeno sociológico, ¿no? Eso queda muy bien, para no decir que uno hace de marujón viendo series impresentables, pero bueno. Uno debe ver. Yo debo decir que las he visto. Y al final, series españolas, y al final te están dando un modelo social que se corresponde con esa cosa progre, bien pensante, de apaciguamiento, todo el mundo es bueno, todo es igual, café para todos, No, las nucleares son malas, el ecologismo ultranza es lo mejor que puedes Todos hacer. tenemos un vecino gay agradable. Exactamente, y además, por supuesto, pues tus La niña vecinos pueden puede ser todos miserables, pero el gay la es niña bueno. puede abortar exactamente. sin ningún tipo de problema cuando de repente el debate sobre el aborto está encima de la mesa, y qué malos son aquellos que Claro quieren que sí, evitar y que el la niña padre aborte, que critica y que el su que tiene, hija tenga es una decir, novia que se va no sé qué. generando una realidad paralela para dirigir a la población y a la opinión pública. Pero Y no, ese no es se el gran trata, daño. es que no estoy tan convencido de que sea una cosa intencionada de dirección en todos los casos, sino sencillamente es una inercia en que aquí se pueden decir ciertas cosas y otras no. Y como nadie quiere que la acusen vamos ni a de ver. retrógrado, pues se ha impuesto un pensamiento único en la visión de la sociedad. Vamos a ver, es una inercia. Yo acepto que eso es verdad en algunos casos. En otros no soy tan optimista. Es decir, cuando un programa que ve muchísima gente el fin de semana, nos enteramos de que el director y el director se casa con otro gay ese fin de semana, y encima lo casa uno del PP, que también está en la misma línea, dices, qué casualidad, ¿no? Es decir, que un programa cuyo presentador, copresentadora, etcétera, etcétera, están todos en la misma línea, vaya en cierta línea ideológica. No, ahí no hay casualidad. Y luego sí creo que además es verdad que efectivamente hay gente que ahora mismo son guionistas, etcétera, etcétera, que están trabajando para ciertas series que en su vida privada no coincidirían con el mensaje de esa serie, pero que bueno, que tienen que trabajar. Y conozco casos que, en fin, me dan un poco sonrojo pensar en ellos, pero es así. Es decir, yo no diría que todos los guionistas de Cuéntame suscriben la visión, sobre todo moral, de Cuéntame. Es más, puedo asegurar que no es así. Pero lo cierto es que esa es la dirección en la que se va. Luego hay otras cosas, vamos a ver, a mí que me resultan a veces pues incluso cómicas. Es decir, la televisión española ha pasado en muy pocos años de producir series literarias y series históricas bastante decentes. Es decir, yo no diría que Los Gozos y las Sombras estaban mal. Los Gozos y las Sombras es una extraordinaria producción, como lo fue Los Desastres de la Guerra, como lo fue Goya, si no fuera por el que interpretó a Goya, o como podría haber sido Cervantes, como por caso. Es decir, ahí hay toda una trayectoria muy, muy seria. Y en algunos casos, pues desgraciadamente ahora se producen algunas series históricas que yo no tendría mucho que objetar a lo mejor al planteamiento histórico general, pero que en algunos aspectos son ridículos. Es decir, yo he visto hace poco una sobre la princesa de Éboli que no estaba mal, y no sé por qué el que hacía de Felipe II hablaba como Franco.
Es decir, pues se supone que, claro, cuando llegas a tener un poder omnímodo y sectario, ya hablas como Franco, ¿no? Entonces, claro, que además, por cierto, es un buen actor, tengo que decir. O sea, que alguien le debió decir, usted hable como Franco, y él, pues siguiendo al director, decidió hablar como Franco. Claro, cada vez que aparecía Felipe II en la pantalla, parecía que de un momento a otro iba a decir, españoles. Claro, y era algo que yo lo veía, había momentos en que me resultaba hasta cómico, ¿no? Entonces depende, yo creo que depende. Luego ha habido otras series sobre los príncipes sobre las que ya no voy a emitir juicios, porque me da la risa tonta como pensando en Pepe en Nairobi. O sea, ha habido con excepciones notables, porque el papel de Puigdemont, por ejemplo, que fue muy criticado, era un gran papel en una de esos engendros monárquicos, pseudo-monárquicos que, en fin, que estuvieron de moda hace unos meses, pero sí, con fallos lamentables de pero todo bueno, tipo, ¿no? Quiero decir, vamos a ver, yo por ejemplo no he visto la serie de la Duquesa de Alba y no tengo intención. Pero cambiando de canal un fin de semana en casa, que estaban emitiendo uno de los episodios, estuve viendo como 10 minutos y dije, desde luego, si el resto de la serie es como estos 10 minutos, ha sido una de las decisiones más sensatas de mi vida, televisivamente hablando. Es decir, y creo que es una pena, porque además en España se han hecho series de televisión muy dignas. Sí, pero in illo tempore. Y Fortunata y Jacinta, de las que usted ha referenciado. Jacinta aguanta muy mal el paso del tiempo, se lo adelanto yo. Y Mariana Pineda es espantosa, vista ahora años después. Eso de Blasco Ibáñez eran buenos, con obras de Blasco Las de Ibáñez Blasco Ibáñez eran buenas, es decir, yo creo que ha habido series que estaban muy bien, o sea, realmente es así. Ahora, vamos a ver, luego hay unas series de consumo común que pueden tener más o menos gracia según el día. Claro, el cuadro social que presenten ya no es solamente, como decía María, lo bien que está que una chica que es adolescente pueda abortar sin ningún tipo de problemas y lo malísimos que son los que no lo ven, que evidentemente plantea cuestiones morales, sino el hecho de que los modelos morales que aparecen en la serie sean sujetos que desde luego tendrías mucho miedo de tenerlos cerca. Es decir, porque mienten sistemáticamente. Si pueden, te quitan el dinero. Son unos golfos. El que no es toxicómano es tonto. O sea, quiero decir, uno empieza a hacer ahora mismo el elenco de personajes y dice, Dios mío de mi alma, los modelos sociales son fantásticos. Es decir, entre otras cosas, porque sí es cierto aquello que decían los norteamericanos de que cuando necesitaban médicos producían una serie como el Dr. Kildare o como era Marcus Welby y había gente que se dedicaba a la medicina, el número de idiotas y toxicómanos que va a haber en este país en las próximas décadas va a ser incalculable. Bueno, esto es un debate que nos llevaría horas, pero yo creo que sí que existe una identificación entre esos personajes. Es que esto es lo tremendo, ¿no? Porque sí existe una identificación con la realidad social que estamos viviendo, ¿no? Al final, este fenómeno que ha sido Belén Esteban, uno muchas veces se plantea, ¿y por qué surge un fenómeno así con tantísima fuerza? Y es porque realmente consigue captar o identificar al público con ese. El público se identifica con ese personaje y de ahí la fuerza. ¿Qué público se identifica con Belén Esteban? ¿Quién la admite? Hay gente que no lo admite nadie. Pablo, es que yo creo que vosotros vivís en otro mundo. Narcotizados algunos millones de espectadores. Es que cuando habláis de las series, pues también a la gente ve CSI, ve series de la Fox, que no es una empresa sospechosa, por ejemplo, y en España las series de la Fox, Perdidos, House, etcétera, son series que se ven, y la Fox no es precisamente, la empresa de Murdoch no es precisamente una empresa sospechosa de introducir de matute contenidos ideológicos en sus series. Primero me imagino que es el negocio, porque son series perfectamente diseñadas, son muy buenas en términos muy equilibradas, que no suelen hablar de política ni plantear dilemas abstrusos, sino cosas más digeribles y ligeras, y que tienen más visitas, ¿no? Que tienen más audiencia que seguramente que la que Cuéntame, o que una serie de series, valga la redundancia, que están ya bastante, en fin, de capa caída. Pero surgirán nuevas, Pablo, surgirán nuevas. Y no te quepa ninguna duda de que hay una importante... Yo te admito y te doy la razón. Como instrumento de manipulación ideológica es mucho mejor la ficción que un informativo, sin duda alguna. Ahora, que el PP pueda meterse en la ficción, el PP, si le tiene algún interés, lo que puede hacer es fomentar o financiar, la producción de contenidos alternativos, cosa a la que no se dedicó a Aznar, por ejemplo, porque Aznar, hay que recordar que tuvo una política de medios de comunicación muy cuestionable, muy cuestionable. Veremos a ver si definitiva y finalmente el Partido Popular consigue acceder al gobierno, si cambia su política de medios. Insisto, porque
no solo es un problema de talento, podemos decir, no, en la derecha, en fin, en el mundo conservador falta talento, hombre, y de oportunidades, y el reparto, por ejemplo, de las cadenas de televisión, o el reparto de las frecuencias de radio en manos de algunos gobiernos autonómicos y tal, eso sí es grave, y eso prefigura un sistema, un complejo informativo que es el que supongo que al que usted alude, ¿no? Es decir, a partir de ahí, que aprovechen o no las oportunidades, pues Roures y toda esa gente le que digo se les usted da, que pues, es muy posible que al final, aunque se realizase, a lo mejor no van a estar ustedes de acuerdo, aunque se realizase reparto equitativo más o menos de las licencias, yo insisto, esa tendencia que tiene la izquierda a querer cambiar las cosas, ¿no? Y a manejar los medios de opinión pública como lo hace, que yo creo que lo hace muy bien para sus propios intereses, eso no lo va a tener jamás la derecha, que es infinitamente más conservadora. Y María, por mucho que se repartiesen, insisto, equitativamente esas depende de lo licencias. que usted entienda por conservador, ¿eh? Porque la izquierda en este país, el apego que tiene al dinero revolucionario nos parece, sinceramente. Yo creo, María, yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que todo corresponda a un intento intencionado de manipulación, sino sencillamente que mientras lo que se considera, que habría que ver si lo es o no lo es, el pensamiento progresista y de izquierdas y demás, cualquiera de las ideas en boga en ese ideario, sus seguidores las exhiben, sea la que sea, sin ningún complejo, sin ningún pudor, sin ningún tapujo, y además son bien vistas en la sociedad y políticamente correctas. Mientras que digamos que lo que podría ser el pensamiento liberal en temas económicos o conservador en temas sociales, hay una autocensura permanente porque la gente tiene miedo, mucha gente tiene miedo a ser tachada de carca, de carpetobetónico, de ultramontano, pero para eso hay que y de cualquier otra cosa. No solo eso, la gente tiene miedo a perder el puesto de trabajo. Bueno, ese es otro tema. Es decir, vamos a ver, la autocensura tiene una larguísima ahora está pensando la gente en en la calle, no está pensando en quienes escriben los guiones, está pensando en la gente en la calle también, que se pasa en la calle. Pero eso no es se porque... expresan en una cafetería, entre amigos no se expresa con la misma libertad quien defiende ahí unas no lo tengo posiciones tan que claro. otras. Las cosas que se pueden oír en la calle son de cuidado, ¿eh? Y yo diría que en los últimos años todavía más. Yo ahí no lo tengo tan claro. Pero en términos de trabajo, bueno, pues este es un país históricamente de autocensura. Es decir, que es así. Y de hecho los personajes que en un momento determinado daban a la imprenta unas obras que luego no se parecen nada con otras obras que se han descubierto después de muertos, pues indica que, en fin, es una tradición hispánica como la del exilio de las élites pensantes. O sea, es una de esas cosas que nos marca, pues seguramente como el sol, la paella, en fin. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso. Les adelanto que en el premio Rufete va en cabeza Zapatero, Rubalcaba igualado a María Antonia Iglesias, ¿quién lo iba a decir? Después va el Rey y finalmente Henry Sopena. En el Camachuelo sigue en cabeza Alcaraz, seguido por Esperanza Aguirre, por Federico Jiménez Los Santos, por Luis del Pino y por un servidor de ustedes. Y por cierto, doña María Claver, quería señalarlos algo, no sé si es que Pepe el de Nairobi es funcionario, que parece ser, que llevo toda la noche, que he tenido un lapsus diciendo organismos internacionales vinculados al gobierno y es organismos públicos vinculados al gobierno. O sea, Pepe es funcionario. Yo me lo temía. A lo mejor del CNI, no sabemos, esto ya es una suposición. Funcionario. Pero vamos, sí. O sea, yo la idea esa de vayas usted a... Ahora, liberado sindical no lo veo, porque a buenas horas se va a Nairobi. Bueno, depende de las dietas, puede ser. O sea, pero vamos, previsiblemente funcionario. Bueno, acaba de llegar Lucía Prieto con la prensa de mañana. ¿Cómo viene esa prensa, Lucía? Bueno, pues mañana sí que la lacrana, como decía Pablo, ocupa Pero esa no es la apuesta, ¿eh? Esa no es la apuesta, Pablo. ¿Qué apuesta? Que quede claro. Estás obsesionada. Luego ya... Ha apostado contra sí misma. O sea, tú te vas a Las Vegas, te encuentras a ti misma y no regresas, María. O sea, por favor. De una forma breve, no sé si te vale, María, que no forma parte de los principales titulares, pero sí de algunas de las columnas principales. Por ejemplo, el diario El País es uno de ellos, de los que hablan, que no es el tema principal, pero bueno, te lo cito. La sentencia de la lacrana atribuye al gobierno el pago del rescate, pero Bin Laden vuelve a ser hoy el protagonista indiscutible de la mayoría de las portadas que podremos comprar mañana. Contacto visual con Jerónimo, enemigo muerto en acción, un entrecomillado de esa operación de los Estados Unidos de las Fuerzas Especiales. El líder terrorista estaba desarmado al morir, el comando se llevó ordenadores. Estados Unidos atacó sin la certeza de hallar a Osama.
Llama la atención otra noticia relacionada con asuntos domésticos, con asuntos nacionales. Zapatero pide calma al PNV a la espera de un fallo favorable a Bildu. Y dice en el cuerpo de la noticia, por adelantar algo que luego vamos a leer en la página 17 y 18, José Luis Rodríguez Zapatero llamó el lunes por la noche al líder del PNV, Íñigo Urkullu, para pedirle calma a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie mañana sobre el recurso que presentará hoy Bildu para participar en las elecciones del 22M. Eduardo Madina dice finalmente... Aseguró ayer a sus compañeros que esperan una noticia agradable, entrecomillado esto último, de los magistrados sobre el recurso de la coalición Abertzale para estar en las elecciones del 22M. Es fantástico. Es fantástico el presidente del gobierno llamando al dirigente máximo de un partido que históricamente ha apoyado a una banda terrorista para decirle: tú no te preocupes que esto llega al Constitucional y verás que bien va a quedar todo, Íñigo. Es verdaderamente fantástico. De todas formas hay un riesgo que hay que apuntar, ¿no? Y es que efectivamente el Constitucional se muestre contrario a la presencia de Bildu en esas elecciones y que eso serviría, y también hay que apuntarlo como coartada del Gobierno, para anular todas las críticas que llevan recibiendo durante meses a raíz del tema del caso Faisán, actas y toda esta historia. Y además yo creo que tampoco invalidaría la posibilidad de que mediante otros cauces... No, si por otros cauces van a estar algunas listas. No solo estén listas, sino que reciban financiación, porque hay que recordar aquellas conversaciones en el caso Faisán en las que se decía, bueno, ya hay métodos, ¿no?, para haceros llegar el dinero, ¿no? Esto se ha dicho. Entonces, hablaba de organizaciones internacionales, supongo que no se habla organizaciones. de Pues me equivoqué entonces. No, en serio, hablaba de organizaciones internacionales que tú dices, pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿El gobierno de Zapatero le va a dar dinero a una organización internacional que se lo va a dar a una banda terrorista? Ya es algo pero que eso es por demás. Eso es una cuestión que tampoco debemos abandonar, la posibilidad de que efectivamente la sentencia no sea favorable, como se está diciendo, sino que sea contraria y sirva de coartada política, desde luego, al gobierno, ¿no? Bueno, sobre este asunto lleva un pequeño titular La Razón en su portada, que lo dedica también a Bin Laden. El Constitucional quiere evitar que vote la Sala y decidir sobre Bildu en el pleno de mayoría progresista, entrecomillado. La fotografía y el principal titular de portada del diario La Razón es también para Bin Laden, en el nombre de Bin Laden. Los expertos antiterroristas creen que Al-Qaeda del Magreb podría asesinar a los rehenes franceses capturados en septiembre para vengar a su líder, y Estados Unidos dice que el terrorista al que apodaron Jerónimo no iba armado y que la foto del cadáver es dura. La audiencia deja en evidencia al gobierno al probar que pagó el rescate de Alacrán, María. No, oye, yo he dicho que va a ser flor de un día esto, y ya está, sin consecuencias políticas. No, sobre lo de Bin Laden es curioso porque hoy el Washington Post publicaba una encuesta en la que decía que solo el 16% de los norteamericanos sentían miedo, ¿no?, ante las represalias de Al-Qaeda. Yo digo que qué diferente con respecto a aquel 11M en el que efectivamente la manipulación del miedo, del terror, de la incertidumbre supuso el cambio de gobierno, ¿no? Porque fue eso al fin y al cabo, ¿no? Bueno, la manipulación del miedo, porque había por lo menos un sector no pequeño de la población española dispuesto a tener miedo ovejunamente. Porque claro, a mí ahora me sale Rodríguez Zapatero y Rajoy, los dos juntos, en Televisión Española, diciendo que los marcianos van a desembarcar esta noche junto a las Torres Kío, y digo, desde luego, tendríamos que ir a la ley seca porque hay que ver a lo que han llegado. Es decir, pero el problema es que sí hay un sector de la población española que es muy ovejuno. Estamos pagando las consecuencias de que fueran tan ovejunos 7 años después, Bueno, más datos sobre esa operación, la que podemos leer ya, no hace falta esperar a mañana en libertadigital.com. Estados Unidos temía un chivatazo de Pakistán. El director de la CIA ha confirmado que Estados Unidos no avisó a Pakistán porque temía que alertase a Osama Bin Laden sobre este asunto. Otro titular también de interés, la pista cubana para eliminar a Bin Laden. Uno de los sumarios liquidará a Bin Laden, una inversión de 1,3 billones. La pista cubana era la gente de Guantánamo. Pero la pista de Guantánamo, hemos querido insistir, ayer ya insistíamos en ese hilo, y es porque nosotros hemos querido insistir porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y, en fin, y la CNN y la ABC News y todos los medios en Estados Unidos, supongo, no sé por qué razón, insisten en relacionar el comienzo de esa operación. Yo le puedo decir la razón está en que Barack Obama no ha cerrado Guantánamo. Y evidentemente ahora puede decir por qué no cierra Guantánamo. Sí prohibió
De todas formas, es que esto también da para otro debate, ¿no? La figura de Obama como una pieza fundamental de la política exterior ahora mismo, tanto en Oriente Medio como en el norte de África de Estados Unidos, ¿no? Cuando Obama llega a la Casa Blanca hubo mucho cuestionamiento, se cuestionó, ¿no?, el hecho de que una figura política, más que la victoria electoral, que fue fruto de una operación de marketing, cómo una figura política podía surgir así en Estados Unidos, una figura política que iba a contracorriente de la tradición, de los valores, de los principios que habían imperado en la tradición política norteamericana. No tanto. Ahora ya hay gente que dice, oye, pues menos mal que todas estas cuestiones se han producido con Obama en la Casa Blanca, ¿no?, que tiene un cierto acuerdo internacional sobre su figura, que es premio Nobel, que ha enarbolado la bandera del pacifismo y que está permitiendo no solo lo de Bin Laden, sino todos los movimientos que hay en Oriente Medio, el tema de Hamas, Al-Fatah, en fin, muchos movimientos que se están produciendo por aquella zona y que se está convirtiendo, como digo, en una pieza fundamental en la política exterior actual, ¿no?, en la zona de Estados Unidos. La pieza es muy plástica, el seguimiento de la operación en directo, ver Hillary Clinton, Obama, etc. ¿Qué hubiese pasado si eso lo hace Bush? No lo sé, pero Bueno, igual ha sido impresionante, porque de hecho Abrumador. en las calles de Estados Unidos ayer precisamente a quien recordaban era Bush. Eso Pero lo ha habido explica una gran en un unidad artículo política también en Estados Libertad Unidos. Digital, Lara Vidal, porque en Estados Unidos, es decir, hay una continuidad. Es decir, yo Sí, pero supongo no en la que opinión Obama, pública internacional. Eso ocurre en Estados Unidos. Pero es que además Estados Unidos Marina, tiene que... El Partido Demócrata puede cuestionar en un momento dado que en Guantánamo no se han, en fin, seguido escrupulosamente la Convención de Ginebra y el Sursum Corda, pero evidentemente el Partido Demócrata, Obama y, en fin, y el sistema que apoya o ampara a Obama es consciente de que Guantánamo es, en fin, mucho más, es una prisión mucho más regular que las prisiones de Bagdad, que las prisiones de Teherán, que las prisiones de Kabul o que las prisiones de Islamabad. Yo no conozco cómo son, nadie conoce cómo es una prisión de Teherán. Nadie ha entrado en una prisión en Teherán. En cambio, en Guantánamo, en fin, hasta se han hecho reportajes de televisión, ligeros. No precisamente reportajes. Sí, pero hay que recordar que ha sido... Ahora, venía en... Lara Vidal recoge en ese artículo una serie de frases que se coreaban ayer en Estados Unidos. Y hay una de ellas que es impresionante, que dice: Estados Unidos, desde 1776 matamos a los malos. Sí, eso forma parte de una tradición. Es una sensación. Sí, tal día como ayer, más tiempo. tal día como ayer que celebraban el aniversario de la muerte de Hitler, los americanos a las puertas de Berlín. Exactamente. Sí, porque claro, han estado contra los malos, o sea, no nos vamos a engañar. No se han equivocado casi nunca. Exactamente. 30 segundos. Iba a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer. Tienes como 5 segundos. Bueno, Diario BBC también decide abrir con Bin Laden en su portada, tanto fotografía como principal titular, y aporta un nuevo tema. El PP reprobará a Chávez por su relación con el Airgate. También asunto internacional, portada de Público: matar a Bin Laden dispara la popularidad de Obama. Y en casi todos los periódicos, fotografía en el diario El País, también el diario Público: la eliminación del Real Madrid frente a Barcelona esta noche en el Camp Nou. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. María, Lucía, Pablo, Uriel, muchas gracias, muy buenas noches. Y ustedes ya lo saben, descansen, reposen, relájense, que les queda un ratito, se pasan por ese amor. Pero en cualquier caso, mañana, Dios mediante, a las 8, aquí clavados. Hasta mañana, amigos. Watch out, brother, for